Aquí inicia el dinamismo y la energía positiva de Betty en acción. Quédate con la presencia de Betty García. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a TV América. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Buenas noches, Asia. Un programazo como ustedes se lo merecen aquí en Betty en acción, con uno de los mejores curadores de arte de México. Y yo creo que del mundo también, porque curadores de arte yo creo que en el mundo hay muy pocos. Nuestro querido Ricardo Camacho. Betty, muchísimas gracias por esta invitación. Antes que nada, un saludo a todo el público que nos está viendo y siguiendo a través de las redes sociales y que... Todas las plataformas. Claro, es importantísimo el que hoy día esta comunicación, que es muy versátil, llegue a todos lados. Y llega a todos lados. Pues Ricardo, tú eres incansable porque ni la pandemia te quitó el ritmo de trabajo, que gracias a Dios, porque tú te dedicas a la cultura, algo tan bonito, pero también que a veces es un poco difícil de transmitir en general a toda la gente, ¿no? Fíjate que es el arte a veces desdeñado, ¿no? Uh-huh. Algunos gobiernos, no hablemos de alguienes, En especial. prácticamente han hecho a un lado la cultura. Sí. Y fíjate que ahora que mencionabas la pandemia, por ejemplo, un concepto que ya trabajamos, que es Hablemos de Arte, gratuitamente, diario, transmitíamos clases de pintura, de fotografía, de literatura, de historia del arte, y yo algo que estaba relacionado a la pandemia, que era un poco la psicología de cómo, a través del arte, tratar de minimizar estos efectos pandémicos. Tipo, pues son terapias, como Así la es. música, como pintar, como la fotografía, la escultura, son terapias que depende del talento que tenga cada quien, ustedes les ayudan a desarrollar, y eso pues en la pandemia que estaba uno encerrado, ¿cómo ayudó, no? Y lo interesante es que este canal, o Hablemos de Arte, en estas transmisiones, estamos mensualmente ya cubriendo prácticamente 500,000 de personas, estamos en 480 y tantas mil personas, lo cual es muy satisfactorio porque es una manera de llegarle a las personas. Por supuesto. No nada más de México, sino del mundo, Del porque mundo. había gente Es que a que través se de la conectaban tecnología, de ¿no? El Salvador, se conectaban de Europa, España, de China, de Estados donde sea, Unidos. sí, claro. Era muy confortante cuando, por ejemplo, el maestro de Adrián Navarro, no sé, por mencionar a uno de tantos maestros, dando la clase de dibujo y que veías 30 y tantos mil al mismo tiempo siguiendo la clase de dibujo que estaba dando. Oye, es que el arte Entonces, es un lenguaje universal. Exacto. Entonces, si yo dibujo y el de China también, pues no importa que no hablemos el mismo idioma, pero el mismo lenguaje, pero a la hora de comunicarnos a través de un dibujo, pues nos vamos a entender. Sí, un paisaje es un paisaje, y si es un atardecer, si es un abstracto, bueno, ¿qué es lo que te va a provocar ese abstracto? O sea, por los colores, por los trazos, en fin, todo lo que el arte permite. Y así como lo ves en la pintura, yo digo, ¿no? Así como hay pinturas abstractas o pinturas figurativas, pues si nos vamos a la música, pues hay música clásica y hay música rock, digamos. Entonces vas a suponer que el rock sea lo abstracto y la música clásica sean las pinturas figurativas. Claro. Y si te vas a la poesía, lo mismo, ¿no? Los que hablan de poemas tal cual, los que hablan de suicidio, los que hablan de un cuento, los que hablan de una historia, y así te puedes seguir por todas las bellas artes. Oye, muy interesante la profesión que tienes de curador de arte, y realmente yo creo que tampoco son tantos en el mundo, ¿no? Yo creo que también es algo relativamente que está todavía desarrollándose, ¿o no? Fíjate que la parte curatorial es una rama que efectivamente ha ido creciendo, y antes decían que el arte estaba muy juzgado y muy controlado por los galeristas, por las galerías, ¿no? Que aceptaban o no las obras de alguien, promovían o no las de otro artista, etc. Hoy día nos acusan a los curadores de controlar un poco quiénes sí o no tienen éxito, porque muchos museos, antes de aceptar a alguien, dicen quién es tu curador, y el curador no es sino alguien que analiza tus obras, las clasifica de alguna manera, ve que tengan una forma de entre unas y otras entenderse, lo que se llama un discurso, que tengan un diálogo entre ellas, que si van a ir a un museo, pues si es para niños, que las obras sean enfocadas a niños, o si es un museo de arte moderno, ahora que está lo conceptual. Entonces, como la parte curatorial, tratamos toda proporción guardada, Betty, pero imagínate que es una boda, y cuando tú organizas una boda, a ver, casi desde quiénes son los novios, Claro. y después Eso dónde va muy la detallado, iglesia, sí. y el pastel, y la música, y los invitados, y las Sí, invitaciones, pues son eventos. y luego el vestido de la novia, y los zapatos del novio, o sea, como que son un sinnúmero de Conjunto. actividades
para que sea exitosa la boda. Claro. Pues aquí es para que sea exitosa una La exposición. gran exposición de obras de arte, que puede ser majestuosa, como traer, no sé, a Tutankamón, ¿no? Alguien de Egipto, cosas así, o algunos artistas menores que a lo mejor exhiben 10, 15, 20 obras. Pero el chiste es presentarlas de la mejor manera y con ese clic que va a hacer el público, gracias a que sabes qué tienes de obras, cómo es el público que va a asistir y los juntas. Para proyectar exactamente lograr el objetivo, ¿no? Lo que tú quieres Exactamente. decir y no tergiversar la información Exactamente. en el camino, hacer algo como teléfono descompuesto. Tú te has especializado prácticamente en pintura, ¿no? Pues no necesariamente, porque hay grandes maestros que efectivamente son conocidos por sus pinturas, pero también lo son, por ejemplo, el maestro Sebastián o, en fin, muchos otros que tienen que ver en escultura. Los hermanos Marín, Jorge, Javier, Carlos, ¿no? Por ejemplo, los tres Marines. En fin, maestros fallecidos o maestros que, el maestro Felgueres, por ejemplo, que era gran pintor, pero también gran escultor, en el Auditorio Nacional de Esculturas de él, el maestro Juan Soriano, en fin, muchos que son escultores y o pintores. Entonces, realmente estas bellas artes, pues están muy conjugadas algunas de ellas porque, insisto, algunos empiezan haciendo escultura y se pasan a la pintura o viceversa. Oye, y además te ha dado también el privilegio, si es muy laborioso, te dice, aprendes cada día, pues debe ser pues un poco como la comunicación, como el periodismo, ¿no? También que vas aprendiendo y tienes que empaparte de la información del tema que vas a llevar en el momento y todo, pero también te ha dado la satisfacción de tener grandes amistades como fue el maestro José Luis Cuevas, ¿no? Claro, grandes Entre maestros muchos. que, como yo digo, poco a poco han ido apagando sus velitas. Hay una generación que en aquellas épocas, estamos hablando por ahí de 1970, los 68, cuando las Olimpiadas y toda esta revoltura mundial, y en específico en México el 68, con Díaz Ordaz, etc. Claro que los jóvenes de aquella época apoyaban al movimiento de huelga, estaban un poco en contra de lo que pasaba, tanto en México como en el mundo, y entonces, a través de la pintura, expresan las su opiniones. rebeldía de alguna Así manera, o es. sus denuncias, ¿no? Así es. Y entonces hay distintos jóvenes, muchachos de aquella época, treintones, digamos, uno de ellos José Luis Cuevas, pero igual estaba, que ya mencionó nuestro Felgueres, está el maestro Arias Murueta, estaba Gilberto Aceves Navarro, Vicente Rojo, Roger von Gunden, en fin, muchos grandes artistas que prácticamente modifican el arte mexicano, que era mucho la escuela que traía Diego Rivera con el muralismo, lo mismo Siqueiros, Clemente Orozco. Entonces estos jóvenes dicen, no, eso ya es un poco anticuado, ahora hay que expresarnos de otra manera, con otras corrientes mundiales, y rompen. Y entonces al empezar a exhibir sus obras en distintos lugares que estos grandes referentes, hoy día mundiales inclusive, hacen lo que llamó Teresa del Conde, durante muchos años directora del Museo de Arte Moderno, la generación de la ruptura. Que más que una ruptura se abrió, ¿no? Porque fue cambiar y le diste Como parteaguas. apertura a otro tipo de cosas. Así es. Oye, pero qué interesante conocer ese tipo de figuras y haber sido, pues, sus amigos, ¿no? O sea, ¿cuánto has de haber aprendido? Y además, como bien dices, que hicieron historia y además pues, historia mundial, ¿no? Así es. Y bueno, muchos siguen todavía vivos. De hecho, con el maestro Sebastián traemos un proyecto que se llama Sebastián y Amigos, y entonces 7 grandes maestros vivos les estamos haciendo un homenaje en vida de lo que es su obra, de lo que han pasado a tantos años y tanto creatividad y, en fin, grandes personalidades, ¿no? Entonces, pero solamente los que están vivos, porque el chiste es que estén presentes. Uno de ellos estaba incluido en el programa y era la maestra Ángela Gurría, que acaba de fallecer. Entonces, de 7 que estaban programados, quedan 6. Y hay un poquito más de 6, pero ya en ocasiones están pues un poco ya más tranquilos, no les gusta salir a la calle, tienen ciertas dificultades de movimiento. Entonces, no implica que no sigan creando, ¿no? Porque todos, claro, hasta desde el su último casa, día, ¿no? de verdad siguen creando. Es Sí, claro, y con ese talento impresionante. que tienen, o sea, yo creo que así tengan 100 años van a seguir haciendo obras de arte, como lo han hecho toda la vida. Este evento, ¿para cuándo lo tienes planeado? Cada mes ha ido existiendo un homenaje. Ahorita se interrumpieron y faltan solamente 2 maestros, que es el maestro Guillermo Ceniceros y el maestro Roger von Gunden. El maestro Ceniceros también, aquí las autoridades del Metro de la Ciudad de México, él es caracterizado porque el Metro de Tacubaya
y sobre todo el metro de Copilco tiene unos murales gigantescos, de hecho a lo largo de los andenes o en los cubos de las escaleras. Entonces son estas obras que hizo el maestro Ceniceros hace muchísimos años y se le está dando un reconocimiento. Entonces en el metro se va a hacer una ceremonia muy especial que va a ser el 15 de junio, están todos invitados en el metro Copilco y entonces va a ser una manera de reconocer el gran trabajo de un gran artista. Oye, que eso también está muy padre, porque pues, yo creo que todos los países en el mundo tienen metro, la mayoría. Así es. Que hagan este tipo de exposiciones, porque son espacios muy grandes, que uno pasa todos los días y que son pasillos larguísimos y que vaya uno a la vez culturizándose, qué importante, ¿no? Y de hecho el metro tiene un museo que está en la estación del metro Miscoac. Se los recomiendo, es un museo chico pero muy bonito porque presenta cosas de historia del metro, pero también de otras cosas que es a fin de cuentas arte. Pero por muchas estaciones están repartidas vitrinas y en estas vitrinas se pone mucho tipo de arte que de verdad es gratuito. Hay que aprovechar esos espacios. Y pasan diario millones de personas. Exacto. Entonces ojalá que el público que hay que fomentarlo más en nuestro país y también para que se contagien en otros países. Esa es una super idea. Y ahorita que regresemos del corte que vamos a ver ahí, un pedacito de este eventazo que acabas de hacer del Festival Internacional Da Vinci. Da Vinci, es correcto. Entonces, ahorita regresamos y vamos a seguir contando de esa trayectoria que tienes, esos proyectos, esas personalidades y ese arte que manejas todos los días en tu vida, mi querido Ricardo Camacho. Vamos a ver este video y regresamos aquí a Betty en Acción. El festival cumple su 10º año. Muchos de los que están aquí presentes han participado en 1, en 2, en 3, en varios festivales. Y la realidad es de que algo que empezó siendo una primera edición, hoy estamos en una 10ª edición. Parece mentira, pero el nivel de comunicación que ha logrado el Festival Internacional Da Vinci ha sido, como ya bien se mencionaban, muchísimos países. Hoy, cuando pasemos a la sala de exposición, podrán leer en las fichas técnicas, donde están los nombres, títulos de las obras, el país de origen de cada uno de los artistas. Y tenemos de Estados Unidos, y tenemos de Argentina, y tenemos de Cuba, y tenemos de, en fin, El Salvador, que es el país invitado, en fin, de muchísimos países, y también del interior de la República. Tenemos gente de Tamaulipas, del Estado de México, de Oaxaca, de Guadalajara, en fin, prácticamente, como bien dice el nombre, un festival internacional que cubre muchísimas áreas y sobre todo de nuestro queridísimo país. Y como bien decía la licenciada Mariel, haciendo que México quede a una altura internacional. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar es de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Deja la publicidad en manos de expertos. Somos tu mejor opción. Redco MS Marketing Strategy. Ya regresamos. Oye, qué padre estuvo este evento. Pues ya, ¿cuántos años llevas haciéndolo? Fíjate que el Festival Internacional Da Vinci empezó, dirían, en su primera edición y hace exactamente 10 años. Y está en boga la 10ª edición. Y como dicen, tiramos un poco la casa por la ventana porque están participando 6 estados de la República y 6 países.
Que eso es bien interesante porque tú siempre estás aquí en México, viajas mucho también, pero sé que haces presencia en muchos países y aparte involucras a muchos diplomáticos y a mucha gente de otros países, siempre en tus eventos, ¿no? Mira, he tenido la oportunidad de ser el único mexicano, Sí. no lo digo petulantemente, pero No, sí lo como sabemos. la parte de oportunidad de estar como miembro permanente del jurado de la Academia Mundial de Arte que está ahí en Francia, en París. Y eso te abre muchas puertas, ¿no? Claro. Y la realidad es que yo esas puertas abiertas de inmediato trato de colar el arte mexicano, que es lo que me interesa. En el caso del Festival Internacional Da Vinci, al paso de 10 años, y la diferencia contra cualquier festival es bien importante mencionarla, porque hay festivales locales, ¿no? Como el Cervantino, como el Silvestre Revueltas en Durango, el del libro que es más conocido, el de Guadalajara, y etcétera, etcétera. Pero son eso, el de Guadalajara, el de Guanajuato, el de Durango, el de la Ciudad de México, pero no hay uno que abarque al país. Como muy locales, ¿no? Y entonces la idea del Festival Internacional Da Vinci es que el primer año tuvo un país invitado ¿Cuál fue? y un estado invitado, ¿Cuál fue el la país? República Checa, bueno, como país. Ah. Y entonces el chiste fue que el siguiente año repitiera la República Checa y también el Se estado sumara invitado más. y un nuevo estado y un nuevo país. Y luego ya 3 países y 3 estados y 4 países y así Ya sucesivamente. llevas 10 años, o sea, tenemos ahorita ya 10 países. Exactamente. Y en este festival, como mencionamos, confirmados están 6 países y 6 estados de la República. Pero cuando sea el número 20, pues a lo mejor 15 participan de una vez, o 20 a lo mejor, o lo que fuera. Pero entonces vas abarcando a México y al mundo, de manera tal que a lo mejor en un momento dado tienes a toda Europa. Claro. Y al mismo tiempo festejando al Festival Internacional Da Vinci, que es en honor a Leonardo da Vinci. Yo creo que es un genio, Claro. no nada más a nivel de invento, sino pintura, y tenemos la Mona Lisa, tenemos al Salvatore Mundo, que por cierto es la pintura más cara jamás vendida en $450 millones. Wow. Y que se encuentra en un barco de uno de los príncipes de por ahí de ¿Y no le Medio ha llegado Oriente, el digamos. precio? por ahí. No, pues él está muy contento. Si lo vuelve a sacar a subasta, pues yo creo que arranca, no sé, 500 Imagínate, millones de ¿no? dólares. Como para tenerlo ahí en la sala colgado. Claro. Pero bueno, entonces Leonardo da Vinci, independientemente a los inventos y a todo esto que hacía, esta gran creatividad, y por eso festejarlo como un hombre de creación, un hombre que realmente su ímpetu para que todo tuviera a su vez una cobertura en todas las ramas, sean científicas o sean del arte, etcétera. Bueno, pues tratar de continuar con este ejemplo, y por eso que cada año sea un país nuevo y un estado nuevo, y crecer y crecer y crecer. Oye, pero sí, pues en 10 años, la verdad es que se dicen fácil, y contra todos los problemas económicos, la pandemia y todo, pues te felicito porque cumplir una década con este festival internacional, que es muy mexicano, gracias a ti, pues es un orgullo, y además qué bueno que involucres a todo el mundo, porque ahora también que tenemos ese contacto a través de las plataformas y de las redes sociales, qué bonito que se conozca la cultura de un país a otro, los intercambios culturales que se hacen, todo eso es bien interesante, que es muy importante y para la gente de todas las edades. Es correcto, y además fíjate en eso que decías, la parte internacional o la parte local, pero no de la Ciudad de México, sino del Comercio de todo México. Ahorita en la exposición que está en boga en la sede que iniciamos, que es Lerma, en el Estado de México, en el Museo Zambaza, el Museo del Valle de la Luna se dice, Zambaza Anatomía, eso quiere decir un poco. Es un municipio que está prácticamente antes de Toluca, unos 5 minutos o 10, saliendo de algunas zonas de la Ciudad de México estás en 15, 20 minutos, Sí. Pero lo interesante es que las obras que están exhibidas, que son 55 obras, son de personas de distintas nacionalidades. Hay gente de Estados Unidos, hay gente de Argentina, hay gente de Líbano, hay gente de Estados Unidos, no sé si ya lo mencioné, hay gente, en fin, de muchas partes del mundo, de El Salvador, que es el país invitado, pero a su vez también de varios estados de la República. Hay gente de Chihuahua, de Guadalajara, del Distrito, bueno, de la Ciudad de México, de Veracruz, en fin, Durango, etc. Entonces, sí hay una cobertura muy interesante de los objetivos de este festival, que independientemente que se presentan 3 distintas disciplinas o técnicas, una sería la pintura, la otra sería la escultura, y agregamos un poco ligado al séptimo arte, que sería la fotografía. No está reconocida como tal, pero la fotografía creo que hoy día juega un papel muy importante en todos los aspectos, porque no nada más es ya captar un
un paisaje, algo así, sino No, hay son obras de técnicas. arte, unas fotografías impresionantes. Claro, y hay gente que dice, voy a fotografiar los atardeceres de México. Ujú. Entonces hay una propuesta, porque son los atardeceres de México. Y te pasa los de Acapulco, y te pasa, en fin, toda la zona Pacífico, toda la zona del Golfo, o en fin, lo que se ocurre en fotografía. Lo mismo que en pintura o si son esculturas. ¿Eso fue algo nuevo de este 10º aniversario, por ejemplo, la fotografía, o ya lo habías No, hecho? ya, desde un inicio son las 3 Todos. disciplinas. Ah, ok. Pintura, fotografía, escultura. Y cada año hay un primer lugar en fotografía, un primer lugar en escultura y un primer lugar en fotografía. ¿Se les dan También segundo y premios? tercero. Sí. Y el premio que se les ofrece es que tengan la oportunidad del siguiente año tener una presentación, estos tres, el conjunto, de sus obras en algún sitio reconocido, que siempre yo trabajo con museos o con centros culturales de arte. Entonces cada año se les da esa oportunidad de presentarse, porque es mejor que un premio monetario, algún reconocimiento, el organizar una exposición en la cual se va a conocer más gente, porque va a haber cobertura Claro. de medios, de etcétera, De gente pero especializada. también el alcance de algo que es bien importante, y ojalá todo el mundo lo haga, de adquirir arte. Adquirir arte es una inversión. Siempre las obras de arte van a los tipos de cambio, no hay devaluaciones, y siempre los artistas van creciendo. Por lo tanto, sus obras cada vez tienen una Se mayor... cotizan, ¿no? Se cotizan mejor, por lo tanto es una inversión. Fíjate que sí es muy importante y yo creo que eso lo tenemos como en el olvido, ¿no? Ese aspecto. Así es. De la Mucha inversión en gente las a artes. veces lo toma como decorativo, etcétera, ¿no? Pero no, la realidad es que el arte es un medio de inversión muy fuerte, en el cual, de verdad, es a veces muchísimo más rentable que cualquier inversión o cosas así, ¿no? Y además el gusto de tener a alguien que admiras, que te gusta su estilo, que te hace meterse de alguna manera todos tus sentimientos demás en Te esa involucra. pintura, te involucra, te jala, y eso es increíble, ¿no? Eso es lo que hace el arte. Claro, Provocar. te hace sentir, ¿no? Te hace vibrar, es como cuando escuchas una canción o una melodía. Idéntico. Que además en tus festivales también siempre has hecho un espacio para la música, ¿no? Siempre, independientemente de lo que es la exposición o la clausura, porque también la clausura la festejamos, hay previo a que empiece, ya sea la clausura o la inauguración, un evento que tiene que ver con bellas artes. Puede ser danza, grupos de flamenco, grupos de ballet, grupos de danza contemporánea, pueden ser tenores, sopranos, orquestas, clowns. Ya tuvimos a Siswal, que es un gran clown, Sí, claro. y que nos dio una presentación, o personas como Milo Campos, en fin, es realmente todo una serie de eventos, porque también no hay que olvidar que durante el mes se imparten clases gratuitas, y son talleres de pintura, son talleres de acuarela, de óleo, también yo digo, por ejemplo, de arte rupestre, el mejor. No es cierto, es uno de los 12 talleres que se dan. Ajá. Pero bueno, le tengo que hacer promoción a lo que yo hago, ¿no? Y es muy divertido, porque la gente no nada más entonces está involucrada en ir a ver, Claro. sino en crear. Y no es, por así decirlo, jocoso, pero mucha gente dice, ¿cómo es posible? Yo nunca había pintado, y salen con un cuadro. Claro. O esta pieza de arte rupestre, la voy a poner en la... Era lo que te dije, que descubres de repente talentos, la gente Exacto. misma que es interactivo, que descubras tu talento y dices, ay, mira, hice esta escultura, ¿no? Y me quedó bonita, y además saber que es tuyo, que lo vas a poner en la sala Claro. de tu casa, pues es así como que bonito. ¿Cuántos días dura normalmente el festival? El festival dura generalmente un mes. Se inaugura, por ejemplo, el 18 de mayo y termina el 18 de junio en esta sede. Sin embargo, por el éxito que se tuvo, la directora dijo, no, se va a quedar 2 meses. Oh, wow. En Ciudad Victoria, que es otra de las sedes, va a ser en septiembre, y está programada 3 meses de permanencia. Y hacia otros estados de la República que están programados. O sea que todo el año vas haciendo ese Prácticamente festival. de aquí a diciembre está cubierto, y puede que el primer trimestre del año que entra. No, pues felicidades. ¿Y este año qué país fue el invitado? Este año el país invitado fue El Salvador. El Salvador. El Salvador, que es un país que también en la parte cultural verdaderamente sí se está apoyando, tienen una serie de programas muy interesantes y han dado reconocimiento al arte. Yo tuve la oportunidad de estar ahora en octubre de este año pasado apoyando al primer museo que se fundó en El Salvador, porque también con pandemia y demás estaban financieramente un poco desequilibrados, y entonces 80 artistas de México obsequiaron, algunos al 100%, otros al 50%, sus creaciones. Yo me las llevé conmigo en un vuelo,
llegamos y se montó una gran subasta que también involucró artistas locales, pero entonces volvemos al tema del arte, ¿no? Que es algo que apoya, algo que tiene que ver Y con muchas eso cosas. pudieron ayudarlos. Así es, totalmente. Oye, y además también en este año estrenaste el libro de Da Vinci. El libro que salió es el del año pasado, porque también el papel en que se hace es de árboles controlados y entonces estaba complicada la producción del papel mismo que de ahí se proviene, pero ya está perfecto y salió la edición que corresponde al año pasado, porque cada año sale también un libro en el cual se habla de las obras de los artistas en sí, quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen y además qué pasó en inauguraciones, en los talleres. O sea, es un libro como compendio de cada festival. Y también lo tienes en redes sociales. ¿O Así cómo es. puede los otros países conocer más del festival, conocer lo del libro? Dinos, por favor. Mira, mis redes para empezar, Ujú. todas están, sea TikTok, YouTube, Facebook, lo que sea, es Ricardo Camacho Curador, en todos los sentidos. Y en el caso, por ejemplo, de la página del Festival Internacional Da Vinci, es Festival Internacional Da Vinci se escribe, .org. Y entonces ahí está todo lo que pasa en el festival, los talleres, Y también cómo podrían se pueden ellos inscribir, participar, cómo pueden ajá, participar. de manera remota. Claro, claro. Y de Muy hecho mucha interesante. gente entra a la página y ahí se inscriben para el siguiente año presentar sus trabajos. Ay, pues aquí los esperamos. Oye. Así es. Además todavía va a seguir presentándose a lo largo de este año. Así es. Y pues felicidades porque estás haciendo cosas súper importantes por la cultura. Siempre digo que en México, como en todos los países, tenemos mucho talento, pero nosotros hay que hacernos ese objetivo y trabajarle para que se conozcan los demás países y además México es invitarlos a que punta de vengan. lanza, ¿no? Desde Claro. siempre. Si nos vamos a la parte de los aztecas, si vamos allí al Museo de Teotihuacán, parecería que muchos de los murales los acaba de hacer algún artista abstracto, ¿no? Porque Sí. la manera de los rojos, cómo los manejan, en fin, es impresionante. El arte mexicano, punta de lanza. Exacto, pues fue un gusto y un honor tener aquí a Ricardo Camacho, el mejor curador de arte Muchas de gracias, México, la María. verdad, y internacional. Y pues aquí ya sabes que es tu programa y pues muchísimas gracias a ustedes principalmente y gracias, productor. Muchas gracias.